Le doy la bienvenida al programa a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, estimado Pascal? Me da gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio esta Igualmente, pues mañana. teníamos ganas de conversar contigo. Hay, creo que muchos temas en la agenda y pues mira, comenzaría, para ya entrar en materia, si te parece bien, pues comenzaría con la polémica que ha generado la presencia de candidatos a gobernador de Morena en el Senado. La oposición dice que pues es un uso inadecuado, ilegal incluso de las instalaciones. Tú tienes otro punto de vista, tengo entendido. Sí, así es. Mira, la gravedad del asunto del estado de Tamaulipas es de tal magnitud que amerita la intervención del Senado. Ujú. A mí me buscó el candidato, siendo él senador con licencia, es un par, es un miembro de la Asamblea, aun cuando tenga licencia temporal. Ujú. Y cuando él me dice, oye, está pasando esto, acá no tenemos eco, tenemos un proceso en puerta y hay un clima de hostilidad, de persecución, de encarcelamiento de dirigentes y nadie nos hace caso. Ujú. Entonces, déjeme irlo a visitar, vente, yo estoy aquí en el Senado. Llegó y tenemos reunión del grupo parlamentario y él denunció. Era un acto de denuncia, no de promoción del voto ni de Ujú. proselitismo político. Y yo digo, Pascal, que es tan grave lo que está pasando en Tamaulipas que el Senado no puede cerrar los ojos frente a la magnitud de los hechos y que queremos evitar que pueda presentarse un desenlace Ujú. más desagradable en aquel estado con motivo de la elección que está muy polarizada. Siempre son polarizadas. No es nuevo esta serie de acusaciones cruzadas entre unos y otros, tú lo sabes como un fiel seguidor y reflejador de los hechos. Durante las campañas, 10 días antes, 8 días antes, 15 días antes, siempre se recrudece Ujú. por la razón natural, pues es una disputa en una región, en una entidad, y ahora no es la excepción. Por eso yo defiendo la posición Ujú. y defiendo el que se actuó con legalidad y que no se violó ningún principio ni tampoco se desvió un solo recurso del Senado. El Senado es un órgano plural, aquí viene todo mundo a presentar sus denuncias. Bueno, vino hasta Vox, esta organización de ultraderecha internacional de España, y han venido gobernadores y han venido presidentes municipales y han venido dirigentes políticos de todos los partidos, entonces es un Ujú. órgano plural. Entiendo por qué vienen, porque es un órgano tan importante que la resonancia en el país es fuerte por Ujú. la propia eh, presencia de los medios de comunicación que están permanentemente aquí en el Senado cubriendo la fuente y me temo que es eso, digo, no hay más. Me parece que incluso en otras ocasiones que yo he Ujú. sido senador y diputado se presenta esto y más. Pero bueno, ya está planteado en los órganos electorales y nosotros estaremos atentos a la resolución. Ahora, sí, resonancia del Senado, pero también pues resonancia de tu persona, y sabes que no te lo estoy comentando de ninguna manera como cebollazo, creo que estoy siendo objetivo, que pues tú, a pesar de pues que no te mencionen en las listas de corcholatas, pues digamos, lo que tú dices, lo que tú haces, pues es generalmente cubierto y tiene resonancias. Es decir, el que te busquen a ti, ¿qué significa en el contexto de la vida partidaria? Sí, en eso digo, no me gusta ser excesivo, pero en el caso de Tamaulipas, Pascal, has tocado un tema clave. En el caso de Tamaulipas, yo no había ido con el candidato, Ujú. ni sábado, ni domingo, ni ningún día, a pesar de que es senador y es amigo mío, pero por razones de trabajo o lo que sea, Ujú. no había podido acudir. Ellos argumentaban que ya había acudido tanto
Adán Augusto como la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que porque yo no iba. Y Ujú. yo la verdad es que sí pensaba ir, pero como se arreciaron las cosas, mira, de verdad, allá en Tamaulipas hay un manejo faccioso de los órganos locales electorales, que a mí me gustaría que el propio órgano nacional, el INE, atrajera la elección o al menos interviniera, porque están ocurriendo cosas graves. Hay amedrentamiento de los trabajadores al servicio del Estado. Hay la utilización de brigadas de docentes y Ujú. personal de salud en favor del candidato del partido oficial. Bueno, se distribuyen cada mes 500,000 despensas bajo el pretexto de un programa contra el hambre en esta época. Y el uso de la fuerza pública estatal está intimidando en todas partes. En este momento, yo lo decía ayer, Pascal, hay 3 presidentes municipales Ujú. de los municipios más importantes del estado con órdenes de aprehensión. El presidente de Victoria, la presidenta municipal de Nuevo Laredo y el presidente municipal de Reynosa. Entonces, pero además detuvieron al dirigente de Morena de Ciudad Madero. Ujú. Ayer golpearon a agentes simpatizantes de Morena. Sí es delicado y me parece que el Senado no puede abstraerse de lo que está pasando allá, Ujú. independientemente del resultado que se tenga. Pero yo lo que planteaba, incluso lo planteo aquí contigo de nuevo, Sí. una tregua. Yo 31 estamos conversando con el senador Ricardo Monreal. Ricardo, me decías antes de la pausa que te parece grave lo que está pasando en la contienda electoral en Tamaulipas y que tu propuesta es una tregua. ¿En qué sentido una tregua? Sí, mira, yo lo planteé desde ese día, cuando vino el gobernador, también ayer, que vino el gobernador de Tamaulipas Ujú. al Senado. Yo planteé públicamente que hubiese una tregua, porque sí hay una verdadera batalla campal, no entre partidos, que era lo lógico que resultara y que sucediera, que eso sería lo normal, sino el propio gobierno que se ha convertido en partido en el proceso electoral. Ese tema a mí me preocupa bastante y decía, antes de que se agraven más las cosas, Ujú. hagamos una tregua, respetemos el voto, lo dije públicamente ese día, y que la gente decida. Pero ayer mismo hubo un grupo de jóvenes, de señoras y señores golpeados por un comandante de la policía en Tamaulipas. Y está calentándose el ánimo, Ujú. el ambiente, y a nadie le conviene. Y yo lo que me preocupa es que vaya a haber incidentes mayores. Y por eso el llamado al INE, que estuviera ahí, y hacer un pacto, un acuerdo con toda la oposición y con Ujú. todo el gobierno, todos los grupos parlamentarios. Ayer planteé incluso que formáramos una comisión plural para Aguascalientes, para Durango, para Tamaulipas, que son donde creo están los focos rojos, más en Tamaulipas, por la propia historia y por la composición social y la presencia del crimen organizado. Tenemos que Sí. ser muy cuidadosos, ¿Tú, tú crees fundamentalmente en Tamaulipas. que ese componente del crimen organizado pone en riesgo particular el desarrollo del proceso? Y entre paréntesis, hay que decir que, tú lo sabes, voy a decir algo que está en el contexto de la información pública. Hay señalamientos de que tu partido en el Estado, el candidato a gobernador, algunos funcionarios públicos, pues tienen vínculos con guachicoleros. Digo, tú sabes que esto se discute públicamente. Sí, sí, mira, es parte del proceso y parte de la guerra sucia. Yo no creo que Américo, lo conozco muy bien, tenga ese nivel o que su hijo haya recibido 22 millones de dólares en un Ujú. paraíso fiscal. Yo no creo eso, porque el origen y la fuente creo que era apócrifa. Pero finalmente, si así fuera, no va a haber forma de que se deslinde de la investigación.
Ujú. Pascal. Pero lo que te puedo decir es que yo fui en el 2018 el coordinador de esa circunscripción. Incluso hice un mapa de electoral de los riesgos y Tamaulipas era el principal por la presencia del crimen organizado Ujú. y no necesariamente estaba vinculado con Morena. El crimen organizado lo saben los tamaulipecos con quién están vinculados. Pero en este sentido, yo lo que planteo, de veras, Pascal, es Ujú. una tregua y un proceso de transición política ordenado. Ujú. Nosotros no estamos pensando si ganamos en vendetas políticas, en encarcelamientos indebidos o en persecución contra los que se van, que precisamente por la experiencia que tengo en este tipo de transiciones, lo más correcto es sentarnos para poder fijar las reglas de una transición adecuada, si así lo decide el pueblo de Tamaulipas. Y si no hay transición, si no hay alternancia, un cambio de gobierno ordenado, pero finalmente todo derivado de la voluntad popular. Yo creo que es inalcanzable Américo Villarreal. Creo que él va a ganar, pero el día que vino aquí, Ujú. vino, yo lo sentí incluso preocupado, no asustado, pero sí preocupado por su familia. Sus dos hijos tienen, me dijo él, órdenes de aprehensión, sus dos hijos. Su esposa ya no lo acompaña por temor. Han suspendido actos por temor de la propia corporación policíaca en el estado, han hostilizado y han generado problemas en domicilios de sus simpatizantes Ujú. o los simpatizantes de Morena. Sí hay un problema real. No sucede en Hidalgo, no sucede en Oaxaca, no sucede ni siquiera en Durango. Ujú. Sucede fundamentalmente en Tamaulipas y en Aguascalientes. Pero yo creo que es momento de no acelerar más el tema y de decirle al gobernador cabeza de vaca, Ujú. gobernador, sentémonos, cuidemos la ley, que no haya violencia, cuidemos que el resultado electoral se respete Ujú. y fijemos las reglas para una transición política adecuada en donde nosotros, repito, no estamos pensando como organización política en una vendetta, una persecución o una actitud de cobro de facturas por todo esto que está Ahora, pasando. con el tema No, del juicio ni es político, conveniente para el propio Estado. con el tema del juicio político, creo que sería natural que el gobernador pensara que sí, ¿no? No, Ujú. pero mira, el juicio político, la declaratoria de procedencia en este momento está en la Corte. Ujú. El Congreso local interpuso una controversia constitucional y él otra, y está, creo que por cierto, has tocado un tema importante, porque el día primero, Ujú. es decir, pasado mañana, el lunes, el día primero se resuelve en la Corte Ujú. estas controversias constitucionales. Ujú. Y yo no sé cómo vengan, pero tan pueden venir en favor del Congreso de la Unión como del Congreso del Estado. Finalmente es una resolución judicial Ujú. que van a emitir, Y una tiene mucha resolución de la importancia Corte, esa, tiene una mucha resolución de importancia, ¿no? carácter jurisdiccional. Sí, Está pendiente eso, sí. pero, precisamente por eso Ujú. se establecen las reglas y en política se cumple la palabra. Por eso es el momento de sentarnos, Ujú. en lugar de generar este clima de rispidez, clima de confrontación e incluso clima que puede desbordar en violencia. Sentémonos civilizadamente y fijemos las reglas para que no suceda ningún tipo postelectoral, ningún tipo de acciones o acontecimientos postelectorales que puedan interrumpir la convivencia pacífica entre los militantes de todos los partidos. Es lo que yo planteo Sí. y se lo dije públicamente el lunes. Sentémonos, gobernador, la instancia que quieras, el partido o el gobierno o los partidos o los grupos parlamentarios o las Ujú. cámaras, pero planteemos esta transición política o esta elección pacífica
que le garantice a los ciudadanos de Tamaulipas que su voto sea respetado. Eso es todo lo que queremos. Te quiero plantear, por último, el tema de la definición de la candidatura de Morena en 2024. Le agradezco a Ricardo Monreal que me haya esperado nuevamente. Ricardo, hace unos días, fuera de Palacio Nacional, cuando el canciller Marcelo Ebrard estaba platicando con los medios sobre la reunión virtual que había tenido el presidente con Christopher Dodd, el encargado por Estados Unidos de la Cumbre de las Américas, pues alguien comenzó a gritarle, a insultarlo y a decir que pues que él, el que gritaba, iba con Sheinbaum porque ella no era liberal, Claudia Sheinbaum. ¿Te parece a ti que se ha descompuesto digamos, no sé cómo llamarlo, la lucha por la candidatura de Morena en 2024? Mira, Pascal, es un tema importante que no podemos eludir. Hace un año, el presidente de la República, el señor López Obrador, se pronunció hace un año, en junio, lo recuerdo muy bien, y en junio él pronunció una serie de nombres en el que él creía que uno de ellos debía sucederlo, o una de ellas. Desde ese momento yo consideré que era inconveniente abrir el proceso interno de sucesión presidencial tan temprano. Primero porque le resta fuerza, fortaleza al propio presidente en la conducción del país, y segundo porque podrían presentarse problemas internos insalvables. Creo que ahora, fíjate nada más lo que han hecho los 6 estados del país que están en contienda. Lo que han hecho estos 6 estados es una especie de tregua para los precandidatos o aspirantes presidenciales. De hecho, ha minorado la guerra interna entre unos y otros por estar más enfocados a respaldar las campañas de Morena en los 6 estados. Oye, pero no van juntos, ¿eh? No van juntos, van cada quien por separado con sus porras. Sí, sí, está bien, pero es más suave, no es tan agresiva. La presencia no pasa de los gritos presidenta, presidente, presidente, y es una contienda y una competencia real. Pero no solo hay que tener cuidado con las campañas anticipadas que pueden incluso vulnerar la posibilidad de ser candidatos, sino lo que hay que cuidar es la unidad. Para mí sí es riesgoso este proceso que cada día se va a crispar más. Esto que pasó con Marcelo que tú relatas es apenas un inicio. Más tarde quizás se trasladen solo de palabras a otro tipo de eventos que son dentro del mismo partido. Lo que no se dan cuenta algunos extremistas es que tratando de proteger a su preferida o preferido, lastiman, insultan y degradan una contienda interna que después será muy difícil conciliar. Eso es lo que a mí me preocupa. Cuando generas odio al interior, después es muy difícil que abajo se pongan de acuerdo, y es cuando los de un bando que no resulta ganador se va a otra opción política porque no tiene forma de reconciliarse con aquellos que ofendieron o que lo ofendieron o que él ofendió. ¿Ese es un riesgo? ¿Perdón? ¿Ese es un riesgo? ¿Que eso puede suceder? ¿Que se parta del oficialismo? Es un riesgo, sin duda es un riesgo. Y por eso, si no se fijan reglas claras, por supuesto que estamos frente a un riesgo, aun cuando el partido, cuando Morena gane los 6 o gane 5 o gane 4, es un partido muy fuerte, tendrá cuando menos 22 estados del país, que territorialmente, Pascal, es una fuerza real, nadie lo puede negar. 22 estados del país que todos ellos tienen una clara muestra de lealtad
al presidente de la República, una lealtad institucional. Es decir, en una contienda presidencial, la contienda interna no será la excepción de una ruptura. Es decir, deberíamos estarnos preparando internamente para que no suceda eso. Y creo que no estamos en el camino correcto cuando estamos profundizando las diferencias entre los aspirantes a suceder al presidente dentro de Morena. Ya ni siquiera estamos hablando de los externos o de los representantes de otros partidos que están desaparecidos. Todo se ha centrado en los que menciona el presidente. Y el presidente ha sido tan hábil políticamente que ha monopolizado el proceso de sucesión y ha decidido quiénes participan y quiénes no, a quiénes incluye y a quiénes no. Y su voz es muy poderosa, Pascal. Su voz es muy fuerte por el perfil popular que tiene en el país y por la mañanera que se ha instalado de manera clara para fijar agenda día con día. Parece haber decidido que tú no participas, por cierto. No, yo he sido no mencionado, pero he dicho que a mí eso no me ofende ni me lastima, porque yo he dicho también que toda mi vida, desde que fui regidor, hace muchos años, cuando inicié mi carrera política, pues luché contra la estructura del poder. El presidente municipal no quería que fuera regidor. Cuando quise ser diputado federal, el gobernador no quería que fuera regidor, diputado federal. Cuando quise ser gobernador, el presidente de la República no quería que fuera gobernador. Pero gracias al pueblo, gracias a la gente y al apoyo de la gente, pues, lo logramos. Yo creo que hoy no va a ser la excepción. Las estructuras del poder no estarán conmigo. La nomenclatura política no creo que me respalde. Y no quiero que me respalde, lo que quisiera es que fijara reglas claras de participación democrática, pero frente a eso estoy acostumbrado a vivir en la adversidad. Lo que te puedo decir es que no voy a declinar de mis aspiraciones, me asiste la autoridad moral y me asiste la razón histórica, no solo porque tengo 25 años luchando al lado del presidente López Obrador, sino incluso soy fundador. Alguna gente que me cuestiona, he visto en las redes muchas cosas, entiendo de dónde vienen, de grupos de simpatizantes de otra aspirante, de otro candidato, y algunos tienen 3 o 4 años, incluso no lucharon con nosotros en la formación de Morena, y son los más críticos, los neomorenistas, y les digo yo, ¿dónde estabas hace 25 años? Cuando nos persiguieron, cuando luchábamos con 50 gentes en una ciudad como Guadalajara, cuando andábamos tocando puertas en donde teníamos un acoso y una hostilidad permanente. ¿Dónde estaban? ¿Por qué ahora se han convertido en nuestros censores más terribles? Esa es mi preocupación al interior. Si hubiera respeto, si hubiera reglas claras, tendríamos la posibilidad de sacar adelante a Morena en el 24. Pues Ricardo, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Estoy para servirte. Saludos. Gracias al senador Ricardo Monreal.